Buenos días, ingeniero, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Palma Jimmy, Cedeño Oscar, Sánchez Diego y quien les habla, Ariel Reyes. Le voy a comenzar a hablar sobre los rectificadores. Bien, un rectificador es un elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores. Clasificación. Dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se les clasifican en monofásico, cuando están alimentando por fase de la red eléctrica; trifásico, cuando se alimentan por tres fases, atendiendo al tipo de rectificación. Pueden ser de media onda y onda completa. Rectificadores de media onda. Es constituido con un diodo, ya que éste puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar la señal de corriente alterna a corriente continua, como pueden ver ahí. Bueno, compañeros, a mí me toca hablar sobre los rectificadores de onda completa. Como ya sabemos, existen varios tipos de rectificadores de onda completa, pero los más utilizados son los rectificadores de onda completa con derivación central y el rectificador de onda completa con fuente de diodos. El rectificador de onda completa con derivación central. Este utiliza ambas mitades de la onda sinusoidal de entrada para obtener una salida unipolar. Invierte los dos semiciclos negativos de la onda sinusoidal. Es decir, como sabemos, entra una onda sinusoidal de corriente alterna y el rectificador de onda completa lo que va a hacer es rectificar la onda en una sola salida unipolar, es decir, en una sola salida hacia el eje positivo. Y el rectificador de onda completa con puente de diodo, este lo utilizamos para rectificar una onda completa en el que, a diferencia del otro rectificador, solo es necesario utilizar transformador si la tensión de salida debe obtener un valor distinto de la tensión de entrada. Bueno, este tipo de rectificador nos dice que para utilizarlo necesitamos un transformador y vamos a obtener los mismos resultados que el otro rectificador. Bueno, como todos sabemos, la corriente obtenida de la salida de los rectificadores no es propiamente continua y dista mucho de ser aceptablemente, lo que a veces la deja inutilizable para nuestro uso en la electrónica. Para evitar este inconveniente se procede a un filtrado para eliminar el voltaje de rizado de la señal pulsante. Esto se realiza mediante filtros, resistencia o capacitancia, o inductancia o capacitancia, obteniendo finalmente una salida de corriente continua con un rizado que depende del filtro y la carga, de modo que sin carga alguna no exista rizado. Como vemos en la figura, aquí tenemos el voltaje y además tenemos un voltaje rizado, pero para que no exista ese voltaje rizado, nosotros utilizaremos los filtros que ya mencionaremos a continuación. Bueno, a mí me tocó hablar sobre filtro condensador. Dice que un filtro condensador en un circuito eléctrico formado por la asociación de diodo y un condensador destinado a filtrar o aplanar el rizado, dando como resultado una señal eléctrica de corriente continua, cuya tensión no varía prácticamente en el tiempo. Existen filtros de condensador de media onda y onda completa. Como vemos aquí en el gráfico, lo que hace aquí el filtro de condensador es regular la onda de manera que tenga una onda completa. Aquí tenemos otro dispositivo electrónico como es el transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Tenemos tipos de transistores. Tenemos el transistor BJT, o sea, transistor de unión bipolar. Este es un amplificador de corriente. Esto quiere decir que si
producimos una cantidad de corriente por una de sus patillas, o sea, por la base, entregará por otra, como es el emisor, una cantidad mayor a esta, en un factor que se llama amplificación. Existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP, y la dirección del flujo de corriente en cada caso lo indica la flecha que se ve en el gráfico de cada tipo de transistor. Como tenemos aquí en el transistor NPN tenemos base, colector, emisor, y en cambio en el PNP tenemos que base, emisor, colector, o sea que ya cambia la dirección de corriente. Y eso se ve en la simbología de la flecha del transistor. En ambos casos el dispositivo tiene tres elementos, como ya lo dijimos, el emisor, la base y el colector. Otro tipo de transistor, como el transistor de efecto de campo, conocido como el JFET. Es un dispositivo electrónico. Esto es un circuito que según unos valores eléctricos de entrada reacciona dando unos valores de salida. En el caso del JFET, al ser transistores de efecto de campo eléctrico, estos valores de entrada son las tensiones eléctricas. Como vimos en antes, asimismo Tenemos el tipo de transistores, el NPN y el PNP, pero en este caso hemos reemplazado que la base va a ser esta vez el gate. Tenemos en la figura del canal P y el canal N. Los terminales de este tipo de transistor se llaman drenador, fuente, y el tercer terminal es el... Bueno, yo le voy a hablar acerca de los circuitos de polarización de los transistores. Los circuitos de polarización de los transistores nos ayudan a que la función de amplificación del transistor se cumpla dentro de la zona de la recta de carga o su zona activa. Esto de ahí es polarizando las corrientes y los voltajes que circulan a través de las conexiones base emisor y base colector. Existe gran variedad de circuitos de polarización dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar, entre ellos los cuales encontramos el circuito de polarización fija, en que la corriente de la base va a ser constante, el circuito de polarización estabilizada por emisor, circuito de polarización por divisor de voltaje tipo H que este se conecta a la base, y circuito de polarización por retroalimentación de colector. Ya, tenemos aquí el circuito de polarización fija. Este circuito es el más sencillo de todos, ya que solo consta de dos resistencias de valor fijo. Tenemos la resistencia RC o resistencia de colector, que lo que hace es que limita la corriente que ingresa al transistor para que este no se queje, y tenemos la resistencia de base, que limita la corriente que ingresa a la base para determinar que se encuentre en su zona activa o... Tenemos la polarización colector-base. Esta polarización es más estable que la anterior, pero tiene una retroalimentación, es decir, que toma la tensión de la salida a través de la resistencia de base para volver a ingresar por la base. Esto produce interferencias en la vía del amplificador. Esto aquí lo que hace es como que si por un lado de la corriente se sube, como tiene que retroingresar, entonces esta de aquí la estabiliza. Aquí tenemos el circuito de autopolarización o por divisor de tensión. Vemos que hay un divisor de tensión que ingresa en la señal de la base. Dice que este circuito es el más utilizado de los tres porque el punto de reposo apenas depende de la ganancia de cada transistor. Esto quiere decir que si deseamos cambiarlo o si deseamos que esta función varíe, necesitamos cambiar de transistor, ya que las ganancias son estables por cada transistor. Dice que para que el punto de reposo no varíe, debe hacerse R1 unas 10 veces mayor que R2. Esto quiere decir en el divisor de tensión, y así los valores van a estar estables. Ya, tenemos lo que es un amplificador mapa. Un amplificador en etapa es aquel sistema que aumenta la potencia de una señal. Dice que esta proviene de una fuente y se le aplica una carga. Este más o menos es el ejemplo que se aplica a los amplificadores de potencia que tienen los vehículos para sus sistemas de audio. También lo que funciona en los discos móviles, en que la señal no solo se aumenta en tensión o en corriente, sino en ambas para obtener una potencia mayor y el sonido sea mucho más amplio.